Tras las elecciones del 28 de julio y el fallido intento de juramentar a el ganador, el presidente electo Edmundo González Urrutia, y la permanencia con la fuerza a través de la represión del régimen de Nicolás Maduro, sino que se han conseguido obtener esos resultados de devolver la democracia a Venezuela a través de los votos y a través de la protesta ciudadana, es momento de cambiar de estrategia. Y qué duda cabe que la llegada de Donald Trump acaba de impulsar un cambio de relato importantísimo para que esa nueva estrategia inicie a funcionar. Y que va a consistir básicamente en un primer paso de convencer a la comunidad internacional de que el régimen de Nicolás Maduro es una organización terrorista, que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y unos cuantos más no son más que los cabecillas de una red terrorista que utiliza incluso el narcotráfico y los asesinados selectivos en otros países para mantener la hegemonía y sobre todo mantener esas corrientes de financiación a través del narcotráfico que les permiten mantenerse en el poder. Y ese relato, en los últimos días, se está afianzando cada vez más para permitir, en un segundo momento, entonces, justificar una posible intervención en Venezuela para, básicamente, descabezar el régimen, capturar o incluso asesinar a Nicolás Maduro y los cabecillas de esta narcodictadura o directamente de esta organización terrorista que representa, de hecho, un grave peligro para las democracias de todo el continente sur y norte de América. Y la verdad que en las últimas horas, en los últimos días, hemos recibido muchísimos inputs informativos que son la demostración de este cambio de relato y que, cuidado, pueden incluso afectar y contagiar a la vecina Colombia y afectar y impulsar, de hecho, un cambio de régimen también en Colombia. Sobre todo porque hemos visto en las últimas horas, a través de la actividad muy importante de la opositora Vicky Dávila, que va a ser la alternativa en las próximas elecciones presidenciales a Gustavo Petro, cómo se está encargando precisamente de demostrar una colaboración clara y evidente entre de Gustavo Petro, por tanto, del gobierno de Gustavo Petro, con la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro. Han aparecido toda una serie de imágenes, pero sobre todo es importante señalar que este giro, impulsado por la administración Trump, tiene una primera ficha en Marco Rubio que alinea prácticamente el relato con otros exponentes, otros informadores, otros actores a distinto nivel de esta cuestión que se está tratando de revertir para devolver a Venezuela a la democracia. Sí, porque Marco Rubio la política, tocando información y análisis político venezolano, e Iván Simonovic, inteligencia al servicio de la causa de liberar Venezuela de la tiranía, coinciden los tres en esa misma línea que vamos a analizar precisamente a través de una serie de datos y de información que te voy a compartir en este vídeo. Así que no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, gran estupor en Colombia por cómo el gobierno de Gustavo Petro se está alineando con Nicolás Maduro de una forma cada vez más evidente, y esto puede no gustar a Estados Unidos, a la administración Trump, que podría incluso extender esa actitud bastante crítica, bastante dura con el régimen venezolano, incluso a Colombia, posiblemente imponer unas cuantas sanciones a Colombia de verificarse todo lo que está denunciando Vicky Dávila. Tenemos aquí en un post de hoy mismo que dice: esta imagen es como mínimo decadente y alarmante. Juntos, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, al lado de Vladimir Padrino, ministro de Defensa de la dictadura de Maduro, sobre el que cae una orden de captura de 15 millones de dólares. Importantísimo. Y aquí, el ministro de Defensa de Gustavo Petro reuniéndose con una persona que está en busca y captura. Por lo demás, la foto es un chiste que no debe caerle
gracias a Trump. La justicia de Estados Unidos busca a Padrino por narcotráfico y ofrece por su cabeza una recompensa de $15 millones. Y Petro y Velázquez creen que un narco les va a ayudar a contener el ELN o va a entregar a sus cabecillas que andan en sus camionetas sin placas y disfrutan del mejor barrio de Caracas. Por favor, son socios. Maduro es el comandante supremo del grupo criminal en Venezuela y Padrino y Diosdado Cabello hacen parte de la banda. La dictadura ordena y el ELN obedece. Y Gustavo Petro y su gobierno complacen con este tipo de fotos toda esta situación. Bien, Gustavo Petro se hacía cargo de anunciar o de divulgar un comunicado de la República Bolivariana de Venezuela hablando de martillo y yunque, ¿no? Martillo y yunque, dice que no desfallezca el martillo, que se endurezca el yunque, aludiendo la posibilidad de que Maduro y Gustavo Petro representan ese binomio de martillo y yunque, por tanto aludiendo a esa cooperación, a esa alianza entre los dos regímenes. Y dice, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el comunicado, informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional de que al día de ayer, viernes 24 de enero, de los corrientes de 2025, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Defensa de la República de Colombia, Iván Velázquez Gómez, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, a fin de tratar la situación general fronteriza y muy especialmente la compleja problemática que desde hace varios días se viene presentando en el Catatumbo, departamento norte de Santander, del vecino país fronterizo con Venezuela. En primera instancia, es necesario recordar que históricamente el Estado venezolano, arraigado y su vocación pacifista, solo ha intervenido en el conflicto armado de Colombia en condición de mediador a solicitud de su propio gobierno con el propósito de contribuir en la búsqueda de soluciones que pongan fin a la violencia. Ya sabemos que esta gente habla siempre por lo inverso de lo que piensa. Por tanto, si han funcionado como mediador es que han utilizado balas. Bien, propiciando el diálogo entre las partes y respetando en todo momento el principio de autodeterminación de los pueblos y las normas de derecho internacional. En el marco de esta filosofía, en la precitada reunión hemos reiterado la entera disposición de colaborar aumentando los niveles de comunicación y estructurando un plan a 3 meses para ayudar a Colombia a construir y consolidar su paz, con base a las experiencias exitosas que hemos desarrollado en nuestro territorio. Esto nos hace entender que Venezuela, el régimen de Maduro, básicamente quiere tener el control del Catatumbo por una cuestión asociada a la ruta del narcotráfico. Es evidente. Y que lo justifica haciendo de mediador. Esa es lo mismo que en la misma retórica que utilizó Zapatero para desterrar a Edmundo González cuando lo metió en un avión, ¿no? Es la misma estrategia que utilizó el régimen engañando a Joe Biden con el tema de Alex Saab, ¿no? Pues siempre lo mismo, parasitar una circunstancia, un contexto para tomarlo, controlarlo, pero anunciarlo bajo un fin noble. Es una retórica de manipulación. Es imprescindible dejar sentado con meridiana claridad que Venezuela no sirve ni servirá jamás de plataforma para grupos armados al margen de la ley, sea cual sea su naturaleza, ideología o nacionalidad. Y esto ahora nos hace entender por qué publicaron hace unos días ese comunicado diciendo que Tarek William Saab, que el tren de Aragua había sido cancelado, ¿no? Había sido vencido en Venezuela, para después poder justificar este comunicado. Todo forma parte de una línea de acción. Los exigentes esfuerzos realizados por el gobierno bolivariano en la lucha contra las distintas formas de organización criminal dedicadas al narcotráfico, al paramilitarismo, la minería ilegal y el contrabando y otros delitos transaccionales. En este orden debemos señalar que mantenemos un permanente despliegue de unidades militares en todo el espacio geográfico nacional, incluyendo el eje fronterizo colombo-venezolano, donde no permitiremos el accionar de ningún tipo de grupo armado. En función de lo anterior, esto cuando dice que no permiten el accionar de ningún grupo armado, significa que quieren hacerse con el control de esa zona, posiblemente eliminando algunas facciones, tiene que haber alguna guerra interna de cárteles, y quieren quedarse ellos con el control de la zona, eliminando a otros cárteles. En función de lo anterior, rechazamos categóricamente la campaña de desinformación
orquestada por personaje con oscuros intereses, que pretende involucrarnos con alguna de las facciones. También queremos comunicar que, en virtud de los principios de solidaridad y fraternidad que caracterizan la diplomacia bolivariana de paz, por tanto, de guerra, continuamos prestando asistencia humanitaria. Sí, en las cajas seguramente va armas que van a dar a la gente para que pueda perpetrar digamos, sus delitos. Asistencia y la disfrazan de asistencia humanitaria a los ciudadanos colombianos afectados por los desmanes de los enfrentamientos en la región del Catatumbo, quienes se han visto forzados a desplazarse en territorio venezolano. Finalmente, por instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, dictador, nuestro comandante jefe, nos mantenemos en constante comunicación con las autoridades colombianas, prestos a cualquier requerimiento que tribute a la solución del problema, ratificando el irreductible compromiso con la paz, con la paz de nuestra hermana Colombia. Vicky Dávila, sin embargo, es muy clara en esto y publica, de hecho, como la asociación, ¿no?, entre la narcodictadura terrorista de Maduro y el grupo narcoterrorista del ELN, ¿no? Y publica, de hecho, esta portada. Y además tenemos que recordar unas frases pronunciadas hace un tiempo por parte de Vicky Dávila, que decía esto. Y quiero que me escuchen con muchísima atención. Lamentablemente, y pensé mucho si podía o no decir lo que les diré a continuación, creo que el presidente Gustavo Petro, lamentablemente, se ha convertido en una amenaza para el país y para Colombia. Una amenaza en la medida en la que está haciendo el juego cómplice de los terroristas. Y digo los terroristas porque así, los terroristas de Maduro, Cabello y Padrino, porque así está iniciando a gestarse la nueva retórica, el nuevo relato, para justificar una de las dos opciones que, de hecho, menciona Iván Simonovic de intervención llamada injerencia humanitaria en Venezuela. Pero antes de llegar a esto, quiero enseñarte que efectivamente Emmanuel Rincón ya hace unos días se daba cuenta de esa necesidad, posiblemente lo estaba viendo, diciendo: necesitamos un discurso más agresivo, con tecnicismos jurídicos soberanistas y citando tratados internacionales, invasión a nuestro territorio por cárteles terroristas, narcotraficantes, acciones policiales y militares, y menos lenguaje diplomático ambiguo para realmente reflejar la solución a la situación de nuestro país, Venezuela, ante la comunidad internacional. Y efectivamente esta es la estrategia de Marco Rubio, que ha venido a afianzar precisamente esta creencia a nivel internacional de que, y a demostrar que el régimen de Nicolás Maduro no es más que una organización terrorista y por tanto un peligro para el resto de democracias a nivel internacional. De hecho, el asesinato en Chile de Ronald Ojeda, por el que se ha atribuido la autoría intelectual a Diosdado Cabello, y por parte del Tren de Aragua, no hace más que afianzar esta idea de que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro son los jefes reales del Tren de Aragua, de una organización terrorista y narcotraficante. Terrorista porque además se distribuye con células en otros países tratando de, precisamente, silenciar o incluso asesinar a todas aquellas personas que puedan tener una influencia en contra de los intereses precisamente de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Recientemente una célula del Tren de Aragua fue capturada precisamente ¿dónde? Merodeando alrededor de Mar-a-Lago. Bien, realmente yo no soy quien para demostrarte de que esa persona capturada es realmente un terrorista del Tren de Aragua. Pero que duda cabe de que el hecho de que se mencione y se haga pública esta información delata un interés por parte de la administración Trump de iniciar ese discurso que asocia Nicolás Maduro al Tren de Aragua y que, por tanto, por puro silogismo, por pura lógica,
nos lleva a concluir que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son los jefes de una organización terrorista. De hecho, Marco Rubio es quien ha puesto Donald Trump al mando de todas las operaciones que tienen que ver con debilitar la dictadura de Venezuela, y Marco Rubio, precisamente, según lo que comenta Casto Ocando, representa, digamos, la fuente de conocimiento que permitirá demostrar, que dispone, por tanto, la parte que dispone de toda la información para demostrar al mundo esta conexión entre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y fuerzas terroristas que utilizan el narcotráfico para su financiación. Esto es lo que decía, de hecho, Casto Ocando en 2 tramos de su último directo. De la Florida, Chávez llevaba apenas un año en el poder. Mientras Chávez trabajaba intensamente para convertir a Venezuela en un narcoestado, en esa famosa reunión en 2005, en la que ordenó a Diosdado Cabello, el Pollo Carvajal y otros altos militares involucrar a la Fuerza Armada Bolivariana en el narcotráfico, Rubio era ya el líder de la mayoría republicana en la legislatura de la Florida. Eso es importante. Fíjate cómo Casto Ocando identifica el inicio con Chávez, el tránsito del chavismo hacia una narcodictadura, una colaboración con los narcos. Pero Casto Ocando va más allá, añadiendo este elemento que refleja muy bien cuál es la estrategia de Marco Rubio, de la administración Trump, para construir y afianzar ese relato para asociar definitivamente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a una asociación terrorista, a una organización terrorista. La orden ejecutiva de Trump ya señaló al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, pero falta ahora la lista de los actores que también serán designados como terroristas, que deberá estar terminada para principios de febrero, en pocos días. Será Marco Rubio quien tome la decisión final de incluir a la dictadura de Nicolás Maduro como una organización terrorista designada, y según diversas fuentes, todo apunta a que ese será el caso. Esta designación, por supuesto, cambiará el juego de la estrategia con el régimen venezolano. Una designación de terrorista afecta en términos prácticos todas las organizaciones, empresas, personas privadas y hasta gobiernos que colaboren con Maduro y su combo. Pone básicamente a Venezuela en la lista más alta de los enemigos de Estados Unidos en el mundo, al lado de otros grupos terroristas violentos como Hezbollah, por supuesto, e Irán. Y eso es importantísimo, porque esto podría representar el relato que finalmente justifique la necesidad de intervenir en Venezuela, y de intervenir de 2 maneras, a través de lo que Iván Simonovic llama injerencia humanitaria. Vamos a escuchar, de hecho, cómo todo ese tránsito, todo lo que estamos viendo forma parte de un plan para que al final se llegue a la conclusión de que tanto los países alrededor de Venezuela como la comunidad internacional vean de buen ojo la necesidad de dar un giro al régimen venezolano. Esto es lo que decía, de hecho, Iván Simonovic. Lo cierto del caso es que el régimen de Venezuela se ha convertido en una amenaza para el mundo. Sus acciones hostiles y sus alianzas con grupos terroristas han convertido al régimen venezolano no solamente en patrocinantes del terrorismo. Ellos son terroristas. Desde mi punto de vista, si tú eres el que patrocinas a grupos como el Tren de Aragua, calificado de terrorista, tienes alianza con Irán, que es grupo que patrocina y alberga terroristas, y además de eso, proteges a la guerrilla colombiana, entonces no es que tú eres un patrocinante simplemente. Los que están en Venezuela, los líderes del régimen, son terroristas. ¿Qué dice el manual cuando las negociaciones con los grupos terroristas no van bien? O no funcionan. Hay un protocolo que tiene 7 puntos. Y yo quiero compartirlo con ustedes y que me digan cuál de estos puntos no coincide con el régimen venezolano. Número 1, que exista la amenaza inminente a la vida. ¿Cuántos desaparecidos hay en Venezuela? ¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuántas detenciones se practican a diario?
Número 2, riesgo para el orden público. Bueno, en ese país los militares y el régimen ha tomado eso para ello. No hay forma de moverse como a ti te dé la gana. Evidencia de actividad criminal continua. Bueno, ni voy a entrar en detalle. Todos sabemos lo que hace el régimen para sobrevivir. 4, falta de voluntad del agresor para negociar. Y si te digo que necesito ayuda, soy Mark y genero miles y miles de euros como closer de ventas y tengo un problema. Si te preguntas por qué... Sin palabras también, perfectamente claro. 5, protección de bienes esenciales. Allá nadie es dueño de nada. Mañana vienen y te expropian y te quitan lo que te dé la gana, lo que les dé la gana a ellos. 6, que exista mandato judicial. Todos tienen casos abiertos en las cortes de los Estados Unidos y en otros países por legitimaciones de capital, por violaciones a los derechos humanos, por narcotráfico, terrorismo. Y el punto número 7, que hayan fracasado todos los canales pacíficos para que depongan su actitud. 7 puntos que están en los protocolos de negociación cuando existe una situación de rehén como la que tiene actualmente Venezuela, con un país que mantiene desestabilizado a toda la región. Esto es lo que dice Iván Simonovic y deja claro prácticamente que la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello es una organización terrorista y que además cumple con los 7 puntos que motivan otro tipo de acción que no sea la negociación, es decir, que justifican el poder decir que la fase de negociación se ha concluido, no es merecedor seguir adelante y que hay que pasar a otro orden de cosas. ¿Y cuál es ese otro orden de cosas? Pues en el mismo vídeo, Iván Simonovic habla de 2 posibilidades asociadas con esa injerencia humanitaria. La injerencia humanitaria es importante y debe ser ya. Y la injerencia humanitaria yo la puedo ver en dos puntos específicos. Uno, bueno, definitivamente pues con la agrupación de varios países, que varios países se pongan de acuerdo y decidan actuar. La otra, pues con una contratación privada. Y esto es lo que dice Iván Simonovic. Alianza entre distintos estados interesados en estabilizar la zona o directamente contratación de una fuerza privada. Y en todo caso, eso sería entonces a través de mecanismos de extracción o de asesinado selectivo, tal como lo ha hecho Israel con los jefes máximos de Hamas, por ejemplo, primero en la Franja de Gaza y después en el mismo Líbano. Creo que además algo hicieron directamente en Irán, que fue una operación de cine, es decir, existe la tecnología y existe la inteligencia para poner en práctica este tipo de acciones. Lo único que es necesario generar primero a nivel de comunidad internacional la percepción sobre la necesidad de esta intervención. Y qué mejor percepción el hecho de confirmar, de demostrar, de continuar a partir de ahora ese relato, afianzarlo, de que Nicolás Maduro es básicamente el jefe supremo de una organización terrorista que desestabiliza toda la zona a través incluso de intervenciones en otros estados a través de su red criminal para asesinar a personas concretas. Por tanto, un grave peligro que se ejercita a través de células que se reparten en distintos países y que podrían proliferar en la medida en la que se deja actuar al régimen impunemente. Bien, este básicamente es el análisis de hoy. Hemos visto, de hecho, que debido a este peligro, Chile ha rechazado precisamente extraditar al detenido que acusó a Diosdado Cabello por el crimen a la persona detenida del Tren de Aragua, por la que el régimen de Venezuela pidió la extradición. Y todos sabemos cómo va esto con pedir la extradición. Lo vimos con el caso de Alex Saab con Estados Unidos. Se acepta la extradición, ellos lo traen, lo mantienen unos días en la cárcel y después lo liberan. Entonces Chile ya se posiciona como uno de esos países muy interesados junto a Estados Unidos a querer intervenir para estabilizar la zona. No hay que olvidar, de hecho, para afianzar este relato, que Nicolás Maduro Moros ha
se ha integrado, aparece dentro de la página del Departamento de Estado de Estados Unidos como un narcotraficante. Esto es importante y que además, noticia última que comparte John Fonseca, el secretario de Estado Marco Rubio afirma que bloqueará las cuentas bancarias de la élite chavista en todo el mundo para precisamente iniciar a estrangularla. Por tanto, veremos este tipo de operaciones para primero debilitar el régimen, y es por eso que el régimen está tratando de actuar en el Catatumbo con el fin de establecer unas rutas más seguras para el narcotráfico, ya que siente en el pescuezo el aliento de los halcones de la administración Trump que van a por él. Poco a poco lo que se pretende es estrangularlo, primero financieramente y después seguramente logísticamente, si es que no consigue, no se consigue dar la vuelta, no se consigue que el régimen caiga por motu propio. Este es el análisis de hoy y este es el resumen y el motivo por el cual de aquí en adelante, lo verás, veremos cada vez más información orientada a asociar a Nicolás Maduro al narcotráfico y al terrorismo internacional para precisamente justificar esas acciones, primero financieras y después esa posiblemente injerencia humanitaria, tal como la llama Iván Simonovic. Ahora, que sea a través de fuerzas aliadas de países interesados o que sea a través de la contratación de externos, privados, eso, no sé, escríbeme tú en los comentarios cómo se ejecutará, a no ser que, puede ser que caiga antes. Puede que caiga antes simplemente con el estrangulamiento económico. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, son las mentes de una organización terrorista? Te espero en los comentarios. Si te gusta el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.